Amigas, amigos del Poder del Pueblo, qué gusto me da saludarlos en este nuevo video. En esta ocasión, bueno, pues estamos muy contentos porque estamos aquí en el Senado de la República con el querido senador César Cravioto. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias. Un gusto recibirlos aquí en el Senado de la República. Al contrario, un gusto para nosotros el poder compartir información ahí para todas las personas que están al pendiente de esta reforma que ha dado muchísimo de qué hablar. Digo, ya concluyó ahí prácticamente la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento, digo, él salió ahí con el plan B de nacionalizar el litio, pero hay un reto muy importante para, pues ahí todos los mexicanos, que es la reforma electoral. Y antes de arrancar de lleno con la información, les agradecería su poderosísimo like en este video. Apóyenos compartiendo la información para que más personas se enteren de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Suscríbase a este que es su canal si es que todavía no lo hace y píquele ahí a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos contenido disponible para todos ustedes. Hay 4 puntos muy importantes en esta reforma, senador, que me gustaría pues tratar y sobre todo dejar en claro para las personas que todavía tienen ahí duda de lo que es esta reforma. Cambiar o eliminar el Instituto Nacional Electoral por este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿cierto? Sí, en efecto, se plantea que haya otro instituto, que yo diría que de la reforma no es lo más relevante, pero sí aprovechar esta reforma para que cambiemos de instituto y también ese instituto sea el responsable de hacer todas las consultas. Cada día tenemos que darnos cuenta que en México ya no solo es la democracia se va a basar en elecciones cada 3, cada 6 años, sino cada día tenemos que acostumbrarnos a que se nos consulte más sobre los temas que tienen que ver con el interés público y cada día debe haber más consultas y que la gente opine sobre tantos y tantos temas. La democracia, insisto, no solo debemos de acostumbrarnos a que sea por quién votas y hasta ahí acaba nuestra responsabilidad democrática como ciudadanos, sino que tengamos la oportunidad de opinar, insisto, sobre temas que nos van a impactar en nuestra vida cotidiana. Más participación ahí por parte de las y los mexicanos, porque recuerden que nosotros tenemos ahí las riendas de las decisiones de nuestro país y con ello se pretende eliminar lo que son estos órganos estatales, que digo, significan muchísimo costo. Claro, eso sí tiene mucho fondo. Con la última reforma que hubo electoral en el país, justamente se le dio atribuciones al INE, donde ya prácticamente perdían facultades los OPLES, los organismos en cada uno de los 32 estados de la República. Entonces, todos los mexicanos estamos pagando una estructura nacional, que es el INE, y 32 estructuras locales, que son los OPLES en cada uno de los 32 estados. Y si vemos las atribuciones, en realidad las atribuciones todas ya las tiene el INE. Y los OPLES se han vuelto coadyuvantes del INE. Entonces le estamos pagando una estructura que en realidad trabaja, digamos, 6 meses cada 3 años, cuando hay elecciones locales en cada estado, pero le estamos pagando completo durante 3 años cuando solo trabajan 6 meses cada 3 años y le estamos pagando a los consejeros de cada estado, a todas sus estructuras, a toda la burocracia, estamos pagando oficinas, o sea, es una gran burocracia que se paga. Yo cuando platico con compañeros, compañeras y hablo de este tema, les digo, es como si le pagáramos a quien nos poda el pasto de nuestra casa. Le pagáramos de manera permanente y nos poda el pasto cada 2 meses. Exacto. Pues no, pues mejor le podamos, lo contratamos cuando nos poda el pasto y no le estamos pagando todos los días cuando solo cada 2 meses nos poda el pasto. Es un absurdo. Entonces, ¿qué dice la reforma?
que desaparecen los órganos electorales en los estados, solo se queda un órgano nacional y eso nos va a ahorrar mucho dinero. Me voy a adelantar a probables preguntas o probables cuestionamientos de la gente, que nos dice, bueno, ¿a poco el INE va a poder con su estructura, bueno, el nuevo instituto, INEC, con su estructura, hacer todas las elecciones en todos los estados? Entonces yo contesto, a ver, si para una elección en un estado va a requerir contratar personal, bueno, contrata personal para esa elección, como muchas empresas contratan personal eventual, sale la chamba y ya después ya no estamos pagando tanta burocracia. Entonces, sí va a ser funcional, sí es la forma óptima de realizarlo y no estamos, insisto, pagando burocracia permanentemente en los 32 órganos electorales que hay en cada estado. En efecto, digo que es también parte ahí importante de la austeridad que tanto menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador y también la elección de voto popular para estos consejeros del Instituto Nacional Electoral y estos magistrados del tribunal. Bueno, es una piedra fundamental de la propuesta de reforma que mandó el presidente de la República, que ya está en la Cámara de Diputados, cómo elegir a los magistrados y cómo elegir a los consejeros de este órgano electoral. También ha habido mucho debate porque es un falso debate que están planteando los de la derecha. Están diciendo con eso va a restar autonomía, nada más falso que ello. Hoy, ¿quién elige a los magistrados electorales? Los senadores. Aquí en el Senado de la República, con 2/3 partes de los votos de los senadores eligen a los magistrados. Entonces, cuando hay un tema electoral, pues los senadores que elegimos a los magistrados, pues vamos y se va y se cabildea con los magistrados a ver en qué sentido va su resolución. No lo hacemos nosotros, no lo hago yo, pero sí quienes los ponen, quienes los proponen. ¿Quiénes eligen a los consejeros del INE? La Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Entonces, hoy, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, ¿cómo fue elegido? Pues con 2/3 partes de la Cámara de Diputados de hace 2 legislaturas. ¿Quiénes tenían la mayoría? Pues el PRI y el PAN tenían la mayoría, se pusieron de acuerdo y sacaron a esos consejeros del INE. Entonces, obviamente, ¿a quién le rinden cuentas esos consejeros del INE? Pues a los diputados que los votaron. Entonces, ¿qué queremos con esta parte de la reforma? Que sea con el voto secreto y directo de la gente como se elijan magistrados y consejeros. Entonces, esos magistrados y esos consejeros van a tener un patrón, y el patrón va a ser el pueblo de México que los eligió de modo libre y secreto, no las cúpulas del Senado, porque ni siquiera son todos los senadores. Exacto. O sea, la cúpula de los senadores se ponen de acuerdo y deciden quiénes son los magistrados. La cúpula de los diputados se ponen de acuerdo y deciden quiénes son los consejeros del INE. Eso se va a acabar con esta reforma porque entonces con el voto secreto y directo de la gente se eligen y entonces ya los magistrados son libres, los consejeros son libres y le tienen que rendir cuentas al pueblo de México. Efectivamente, esa es otra de las partes importantes, el financiamiento de los partidos políticos, que digo, actualmente reciben dinero incluso cuando no son años electorales. Sí, es otro tema importantísimo en la reforma, que ya no reciban recursos para toda su operación ordinaria los partidos, sino solo cuando hay elecciones reciben un recurso pues, para los gastos de la campaña. Y con eso también nos ahorramos mucho dinero. Aquí es muy importante que la gente lo sepa. ¿Cuál es el partido que hoy recibe más recursos? Pues Morena, pues porque Morena es el partido que tiene más votos y el número de recursos que se le da a los partidos tiene que ver con los votos que tuviste en las elecciones.
Hoy somos el partido mayoritario. Somos los que estamos proponiendo reducir los gastos del partido mayoritario, y el PRI y el PAN y Movimiento Ciudadano se oponen a ello, cuando el que más dinero se le va a quitar es a Morena. O sea, parece un absurdo. El presidente de la República llega por Morena, la mayoría de los diputados federales son de Morena, la mayoría de los senadores somos de Morena. A quienes económicamente se nos va a afectar más con esta reforma es a Morena, y nosotros lo estamos planteando. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque desde que nació Morena ha dicho, desde que éramos oposición, desde que solo teníamos el 8% del voto, o por lo tanto mucho menos recursos que los otros partidos, nosotros dijimos, la mitad del recurso del partido se va a ir a la gente. No podemos ahorita reformarlo, nos parece que es mucho dinero para los partidos. ¿Y qué hizo Morena? Pusimos universidades en los municipios que íbamos ganando. Entonces, desde el día 1 que nació Morena, nosotros ya le regresamos la mitad del recurso a la gente. Primero por medio justamente de escuelas, después se vino el sismo y apoyamos a damnificados del sismo con recursos de Morena, y ahora con distintas herramientas que hemos encontrado. Pero nosotros decimos, es mucho derroche de los partidos políticos, entonces que se baje el recurso. Y vuelvo a insistir, los primeros afectados va a ser Morena, y somos los que queremos la reforma, y los otros partidos son los que no quieren la reforma. Los que se oponen, y digo, es que al final de cuentas el movimiento que encabeza actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sabemos que se construyó prácticamente a pie y no era tan necesario, y los recursos públicos como ellos sí los malgastaban. Otra de las cosas importantes es la desaparición de los plurinominales. Sí, y que es más o menos así, porque no es exactamente la desaparición de los plurinominales, porque también eso ha generado un debate. Hoy hay 128 senadores en esta Cámara de Senadores. ¿Qué es el Senado de la República? El Senado de la República es la representación del Pacto Federal, donde todos los estados que estamos en el Pacto Federal, que son 31 estados de la República más la Ciudad de México, tenemos una representación en este Senado de la República. Hay 3 vías para llegar al Senado de la República. La primera vía es el partido que gana la elección mete 2 senadores. El partido o la coalición que queda en segundo lugar mete 1 senador. Si multiplicamos 3 senadores por 32 estados, nos dan 96 senadores y senadoras. Ya primera fuerza y segunda fuerza del estado, de cada uno de los estados, están representados. Pero en algún momento de la historia electoral de México, se habló de una lista plurinominal de senadores. Absurdo, porque ya hay 3 senadores por estado. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo la reforma? Que solo se queden 3 senadores por estado. Y entonces, en lugar de 128 senadoras y senadores, quedar con 96 senadores y senadoras. Ahí sí se desaparecen los pluris en cuanto a los senadores. Y nos ahorramos el gasto de 32 senadoras y senadores, que el gasto de 32 senadores y senadoras no solo es el sueldo que tenemos los senadores, es las oficinas, es el equipo administrativo, el equipo de apoyo, la oficina de atención ciudadana y todo el gasto que tenemos los senadores y senadoras. Otra vez, ¿quién tiene más senadoras y senadores? Morena. Otra vez seríamos el partido más perjudicado. Exacto. Pero somos los que estamos empujando la reforma. ¿Qué pasa con los diputados federales? Hay 300 distritos en el país y hay 500 diputados. ¿Por qué 500 diputados si solo hay 300 distritos? Ahí que estamos planteando que haya 300 diputados federales. ¿Qué dice la oposición? Es que con eso no habría plurinominales, ¿no? Es que en realidad sí, con la propuesta se daría una representación exacta de la fuerza de cada partido. Lo explico rápidamente. Si son 5 circunscripciones en el país
y cada circunscripción entran 60 diputados para dar 300 multiplicado por las 5 circunscripciones, cada partido tendría una lista de cada circunscripción de 60 diputados. Exacto. Entonces la gente vota, supongamos en una circunscripción, Morena tiene el 40% de los votos, el PAN tiene el 20% de los votos, el PRI tiene el 20% de los votos, ahí van 80. Movimiento Ciudadano tiene el 10% o 5%. PT el 5%, Verde el 5% y PRD el 5%. Ahí está el 100% de los votos. Pues entonces Morena se lleva el 40% de esos 60 diputados. O sea, se llevaría 24 diputados. El PRI se llevaría el 20% de 60 diputados, se llevaría 12 diputados. El PAN se llevaría con el 20% de 60 diputados, 12 diputados. Y los otros 4 partidos se llevaría cada uno el 5% de 60 diputados, que son 3 diputados cada uno, y entonces tendríamos una representación perfecta del número de votos que tuvo cada partido en cada circunscripción. Y eso nos daría una representatividad justa como lo pide el electorado el día de la elección. Y nos ahorramos 200 diputados, otra vez, no solo el sueldo de los diputados, sino todo el sueldo, todo el costo burocrático que tiene cada diputado, el gasto de oficinas de cada diputado, el papel, la luz y todo lo que te puedas imaginar que nos cuesta cada diputado. Y lo mismo en los congresos locales. Que haya menos diputados en los congresos locales para ahorrarnos miles y miles de millones de pesos de cada congreso local en cada estado de la República. ¿En regidores también aplica? En regidores también aplica. La ley dice, o la propuesta de ley dice que en los municipios más grandes del país, hasta 9 regidores y síndicos. Hoy hay municipios que tienen hasta 30 regidores y síndicos. Aquí estamos hablando de 9 para abajo. Exacto. Entonces habría municipios que tuvieran 2 o 3 regidores porque son más pequeños y los más grandes hasta 9. Multiplíquenlo por 2,000, casi 2,500 municipios que hay en el país. ¿Cuánta burocracia nos ahorraríamos de regidores y síndicos en todos los municipios del país? Y aparte de esto, digo que son temas muy importantes, también está la regulación de tiempos de radio y televisión, que incluso también Morena me he dado cuenta que ha donado parte de esos espacios, lo hicieron ahora con lo que sucedió en la pandemia, y es parte también de lo que plantea esta reforma electoral y el posible uso de voto electrónico. Eso también es algo que las personas tienen ahí muchísima duda, sobre todo porque se manejaron algunos pilotos en las elecciones pasadas del 5 de junio. Sí, bueno, tenemos que ir avanzando en términos de manejar las tecnologías, obviamente con todo el cuidado para que no haya fraudes electrónicos, como ya se hizo en el 2006. Entonces, tenemos que ir avanzando en ello con cuidado, con todas las medidas de seguridad para que no haya fraudes. Pero hay países en el mundo que todo ya son votos electrónicos. Hay países en Latinoamérica que han avanzado en ello. Entonces también tenemos que avanzar en ese tema. Y por último, senador, de ser aprobada esta reforma, ¿cuándo estaría entrando ahí en vigor? Bueno, esto se va a empezar a debatir ya y en el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de septiembre, se va a empezar ya la discusión más en serio para buscar que se apruebe entre septiembre y octubre, que se apruebe en la Cámara de Diputados y después que venga a la Cámara de Senadores. Decirle a la gente que no nos alcanzan los votos de Morena ni de sus aliados porque es una reforma constitucional. Necesitamos votos de la oposición, más o menos entiendo que unos 50 en la Cámara de Diputados y unos 12 aquí en la Cámara de Senadores para tener la mayoría absoluta. Ya hay un amago de la oposición de decir que
no van a aprobar esta reforma, que todo lo que venga del presidente ni siquiera lo van a discutir. Entonces es muy importante que la gente sepa la importancia de esta reforma y que la gente exija a sus diputados y después a sus senadores de cada estado de la República que apoyen esta reforma. Y por eso es tan importante que en medios como ustedes le den espacio a esta discusión para que más gente se entere. ¿De qué estamos hablando en cuanto a ahorros? Estamos hablando, hay distintos números que se han hecho, pero mínimo se habla de 25,000 millones de pesos. Y máximo se ha hablado de hasta 50,000 millones de pesos. Por ejemplo, es mucho dinero, no tenemos claridad de cuánto es eso. 50,000 millones de pesos es el presupuesto total del estado de Hidalgo o del estado de Sinaloa. Ajá. O sea, lo que gastan todos los médicos, todos los policías, Educación. Todos los maestros, toda la obra pública en ese estado, todo el costo de toda la burocracia de ese estado es 50,000 millones de pesos. Eso es lo que nos ahorraríamos cada año. Ajá. Si se aprueba esta reforma. Entonces imagínense que se liberen 50,000 millones de pesos, lo que podríamos hacer para invertirlo en infraestructura, para más programas sociales. O sea, es un mundo de dinero. Por eso es tan importante la reforma, porque si la gente no se entera, pues simplemente ¿cuál va a ser la noticia en los medios? No se aprobó la reforma, entonces la gente dice, pues una reforma más que no se aprueba. No, que la gente entienda que lo que nos estamos aquí jugando es liberar recursos para que se destinen a la gente, a la obra pública, a programas sociales, para que haya más dinero para invertirlo a la sociedad. Por eso hay que exigirle a diputados y senadores de oposición que voten la reforma. Y si no votan la reforma, pues aunque les duela, les volveremos a decir que son unos traidores al pueblo de México porque no están siguiendo la instrucción de sus jefes, que es el pueblo de México, no son las cúpulas de los partidos. Porque esto lo que le va a pegar justamente es a la gran burocracia de los partidos. O sea, que están justamente en los órganos legislativos, en los regidores y toda la cúpula que tiene que ver con el INE y con los tribunales electorales. Pues en efecto, ya saben, señoras y señores, qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir difundiendo este mensaje y, por supuesto, exigirle ahí a todas las personas que supuestamente nos están representando, pero lo único que hacen es oponerse a las reformas que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Senador, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias por venir a visitarnos y darnos esta oportunidad de platicar sobre una reforma fundamental para el país, que es la reforma electoral. En efecto, y como siempre, su comentario es el más importante, así es que insértelo en la cajita de los comentarios, apóyenos con su respectivo like, comparta el video para que más personas se enteren de lo que trata esta reforma y sobre todo de lo que está sucediendo o podrá suceder en nuestro país. Suscríbase en este que es su canal si es que todavía no lo hace y píquele ahí a la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando tengamos contenido disponible para todos ustedes. Yo soy Dani Santoyo, nos vemos el día de mañana con más información y recuerde que su voz y nuestra voz juntas son el poder del pueblo.